Lo primero, la ministra dice que la piedra de tope es una piedra de tope económica. ¿Cómo responden ustedes a esa respuesta de la ministra? Bueno, simplemente decirle que ella sabe que nosotros en abril del año pasado presentamos un petitorio con 11 puntos, no uno, como dice ella. Y por lo tanto nosotros estuvimos un año sentados en la mesa, con toda la voluntad del mundo para poder llegar a un acuerdo y porque nuestras demandas se pudieran cumplir. Y al cabo de un año, el día 13 de mayo, con mucha sorpresa para nosotros, el subsecretario nos da una respuesta cero, nada. Entonces eso obviamente que es una falta de respeto con el profesorado, una falta de respeto por la consideración que tienen que tener con los profesores de este país y con un magisterio que está esperando solucionar los problemas. Incluso le quiero decir, Matilde, que muchas de las cosas que nosotros estamos planteando llevan años sin solución. Ahora, la ministra decía, aquí por un tema puntual económico no se quiere avanzar en el resto de los puntos que sí hay acuerdo. ¿Cuáles son esos puntos que ya están despejados? A ver, lo primero que quiero aclarar yo es que la ministra nunca ha estado en la mesa. Entonces ella no tiene conocimiento, pareciera, de las cosas que estuvimos discutiendo en la mesa. Ella es una ministra ausente, que no está. Ella se está dedicando a otras cosas, está dedicándose a los proyectos que el gobierno ha impulsado que no tienen nada que ver con la educación pública, no tienen nada que ver con el mejoramiento de las condiciones laborales. ¿Y usted a qué atribuye que ya no se haya querido reunir hasta ahora con ustedes? Que es digamos, la última instancia a la que tiene el ministerio en el caso de llegar a una situación más extrema con ustedes. Porque yo digo que a ella no le interesa, al gobierno no le interesa el tema de la educación pública. Fíjese usted que en este momento la matrícula del sector público de educación es un 33%. Entonces la educación pública está muy deteriorada, muy complicada, y tenemos un gobierno que frente a las leyes que han cursado no está haciéndole el impulso que corresponde. Entonces ella está con aula segura, con admisión justa, que a nuestro juicio son dos leyes que discriminan más y que castigan más. Ahora, Raúl Figueroa, el subsecretario, es el que se ha sentado con ustedes a dialogar, a conversar. ¿Cuáles han sido entonces los puntos que han logrado acordar con él? A ver, nosotros teníamos un punto sobre agresiones de profesores. A los profesores se les agrede, no les pasa absolutamente nada. Lo que nos propuso don Raúl Figueroa era que pudiéramos avanzar en una ley que está en el Parlamento del diputado Venegas. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que hay que cautelar que las agresiones a los profesores puedan ser castigadas. Pero también le dijimos que nosotros somos educadores y nosotros necesitamos también algunos actos de prevención a las agresiones. No queremos solamente represión, queremos también prevención para que las escuelas vuelvan a establecerse los climas que habían antiguamente. Que no tiene nada que ver con la revisión de las mochilas. No tiene nada que ver con la revisión de las mochilas. Yo creo que aquí se equivocan, ¿cierto?, al discriminar de esta forma. Los niños son niños, independientemente de que nosotros no avalamos que haya niños que sean más violentos, pero son grupos pequeños. Lo que aquí en este país hay que hacer, hay que conversar. Aquí no se conversa, hay que reunir a la comunidad educativa, a los estudiantes, a los apoderados, a los profesores, a los sostenedores, para hacer, ¿cierto?, una ronda de conversaciones que pueda hacer posible que podamos llegar a un acuerdo para que las escuelas funcionen como corresponde. Eso no se está haciendo, se está lapidando a los muchachos. ¿Y se están tomando medidas pensando en 3, 4 liceos emblemáticos que no corresponde a la realidad del resto de la educación pública? Así es. Y lo otro que hay que tomar en cuenta, que las escuelas no son una isla. Nosotros estamos viviendo una sociedad violenta y por lo tanto los problemas en la sociedad también se trasladan al interior de la escuela. Y nosotros educadores tenemos que atender esos problemas, tenemos que verlos, conversar con los muchachos, hacer planes de prevención, que es una cuestión que no se está haciendo, no hay preocupación por eso. Ahora, la ministra plantea que no hay recursos, que el problema es que no hay recursos para el tema de la deuda histórica a los profesores y también el tema del reconocimiento, la mención a las educadoras de párvulo y educadoras diferenciales. Ahora, ella se cifra en 30.000 millones de pesos, que es, digamos que en regla sería, y ustedes sacaron la cuenta, ese sería el costo al año 2026. Sí. Pero ustedes tienen alguna cifra que le diga al ministerio efectivamente, primero, no todas las educadoras de párvulo tienen mención, y segundo, al día de hoy, no al 2026, ¿cuánto les costaría? Es que independientemente de la mención, Matilde, digamos que en este país se comete una injusticia muy grande con un sector del magisterio. ¿Por qué? Porque en los títulos
Nuestras colegas educadoras de educación diferencial tienen mención, está escrito, esta profesora es profesora especial, pero con esta mención. Entonces, nosotros no podemos permitir que un sector del profesorado tenga menos salario que los otros, sobre todo cuando hacen la misma función, incluso más, le voy a decir que la demanda para ejercer la profesión en educación especial es muy grande. Entonces, esa tremenda demanda, esa tremenda carga de trabajo, sobre todo en trabajo burocrático, no se compensa en el sentido de que no tienen el mismo salario que el colega que está trabajando junto con ellos. Entonces, aquí hay un problema de voluntad política, no es un problema de plata, porque estamos hablando de 30.000 millones de pesos. Sí. Son más o menos 40 millones de dólares, y cuando hay voluntad se pueden solucionar los problemas. Y con respecto a la deuda histórica, nosotros sabemos que es compleja, nosotros sabemos que es un problema sumamente difícil, pero quiero decirle, Matilde, que nosotros le hemos dicho... muchísimos años y que hay muchísimos docentes que no han 81, alcanzado, que ya no están siquiera. Tenemos reconocimiento por la OIT, tenemos reconocimiento por el Parlamento, tenemos reconocimiento por el gobierno de la presidenta Bachelet, tenemos reconocimiento por el gobierno de Sebastián Piñera, tenemos documentos, pero cientos de documentos. Yo le dije al subsecretario en la mesa, subsecretario, si usted quiere, le llenamos de papeles que prueban que la deuda histórica existe. Y lo último que hizo el gobierno anterior, lo entregó un listado con 63.000 profesores que tienen deuda histórica. Entonces le decimos, sentémonos, sabemos que es mucha plata, pero busquemos las soluciones que correspondan, las que ustedes quieran, pero avancemos. Pero esa negativa que tienen ellos para avanzar, yo creo que le llega muy hondo al conjunto del magisterio, porque es una cuestión que está metida en el ADN de los profesores de Chile. Y se trata de que no se está valorando la educación pública, pero no se está valorando no solamente desde ahora, sino que este problema ya viene arrastrándose de muchos gobiernos anteriores. Bueno, pero hay un problema más profundo, más de fondo, en el sentido de cómo se concibe la educación. Nosotros siempre hemos abogado por una educación integral, en donde se prepare a los ciudadanos como corresponde, y ellos después elegirán, ¿cierto?, con las armas que les da la educación para ver cuál va a ser su lugar en la sociedad chilena y el aporte que van a hacer al desarrollo de nuestro país. Ahora, ustedes hacían el símil de que estos 30.000 millones de pesos que costaría el tema de la mención a las educadoras de párvulos y diferenciales es el equivalente más o menos a la deuda, a la estafa de Carabineros. Sí, y que en ese caso, claro, sí existían los recursos, pero fueron malversados y están en manos de algunos pocos que durante mucho tiempo robaron. Pero claro, ¿se puede hacer el símil para decirle al Estado, efectivamente existe la plata que a ustedes se las robaron por un lado, pero existen recursos que no se están priorizando? Es que hay mucha plata que no se sabe en qué se gasta. Yo quiero decirle, Matilde, que esto está dentro de un cuadro más general en el país. Aquí en este país hay mucho abuso e impunidad. Y eso lo siente la gente, no solamente los profesores, lo sienten los trabajadores, lo siente el poblador, lo sienten los niños, lo sienten las dueñas de casa. Lo que pasó en Compín hace unos días, bombas lacrimógenas al interior del Compín porque no se les pagan las licencias médicas a las personas que están enfermas. O sea, Chile está lleno de problemas en este momento, y quiero decirle que, por lo menos en lo personal, creo que se está larvando en la sociedad chilena un descontento tal que podría haber una explosión en un momento determinado. Entonces, hay que ponerle ojo a lo que está pasando. Ahora también, paralelamente, uno ve las encuestas y la ministra Cubillos es una de las figuras mejor evaluadas del gabinete. Desde esa perspectiva, ¿cómo entienden ustedes que la ministra sea una de las figuras mejor evaluadas cuando ha sacado los temas que usted planteaba de aula segura, del tema de efectivamente la selección a la hora de incorporar a los estudiantes? ¿Usted cree que efectivamente eso es lo que quiere la sociedad chilena y que si quieren eso estarían mirando más la movilización de ustedes porque ya llevan 2 semanas los estudiantes sin clases y irían a una tercera semana? ¿Cómo se lee eso? Bueno, en primer lugar, la ponderación de la ministra viene de hace más de un mes. Por lo tanto, es difícil que si hubiera otra encuesta CEP en este momento pudiera tener los mismos niveles de aceptación. Pero en segundo lugar, cuando se dice, si acaso nuestros apoderados, las familias chilenas, la sociedad chilena ve con buenos ojos nuestra movilización, es cosa que veamos cómo fue la movilización a Valparaíso. Yo le digo sinceramente, era emocionante ver los niños en los cerros, saludando a la marcha de los profesores, las dueñas de casa, las banderas chilenas que habían en las casas, en los cerros, ¿no?
hay una tremenda simpatía. Los autos, como nos bocineaban porque estamos en esta marcha. Pero una tercera semana, ¿será capaz la comunidad de resistirla? Porque eso significa no llevar a los niños al colegio. Muchos se quedan sin la comida que es provista desde las escuelas. ¿Hasta cuándo pueden resistir una movilización como esta? Bueno, siempre nosotros lamentamos que haya un paro. Quiero decirle que nadie quiere paro, nadie. Los daños no le hacen bien a nadie, pero hay un gobierno que es responsable. Primero fue responsable de que hubiéramos paralizado, porque darnos una respuesta como la que nos dio el subsecretario Figueroa, con 0 respuesta después de un año, eso nos violentó y esa violencia se expresó en la decisión de ir al paro. Ahora, ustedes ya comunicaron formalmente al Ministerio de Educación que esa es la respuesta, que es un rechazo masivo, mayoritario, abrumador con los números, el 91%, y siguen las puertas abiertas para mantener el diálogo, o se está cortado el diálogo en este momento. Por ahora dimos a conocer a la prensa, porque se seguían procesando más cómputos de los profesores. Mañana nosotros vamos a tener en la mañana temprano los cómputos definitivos. Nosotros mañana vamos al Parlamento, la ministra también va al Parlamento mañana. Mañana se ven 2 proyectos, uno que tiene que ver con reforma al propio estatuto docente y el tema de admisión justa. Y por lo tanto nosotros vamos a estar en el Parlamento. ¿Y qué significa que esté la ministra? ¿Ustedes esperan también reunirse con ella? Esperamos, si ella nos recibe, a conversar con ella y decirle que nosotros estamos abiertos a seguir conversando. En la perspectiva que usted dice, Matilde, que el paro no puede prolongarse mucho tiempo y nosotros estamos en esa línea, pero para eso necesitamos sentarnos a conversar, necesitamos sincerar las posiciones y avanzar en respuestas que sean más concretas para el profesorado, que realmente sean aceptables por nosotros. Dada la escasez de recursos, ¿ustedes estarían dispuestos a bajar un par de peldaños? Lo que podemos hacer es ver si que nos hagan una propuesta. En alguna medida, en algún momento, el subsecretario Figueroa deslizó la posibilidad de alguna cosa diferida, ¿no?, para solucionar el problema, pero después retiraron esa oferta, sin dar ninguna explicación. Entonces nosotros esperamos en la mesa se pueden arreglar las cosas. Lo mismo que pasa con la deuda histórica. Si nosotros buscamos alternativas, nosotros estamos dispuestos a buscar esas alternativas que permitan, ¿cierto?, no de inmediato, eso es imposible, lo digo aquí frente a las cámaras, que es imposible que el gobierno solucione de una sola vez el tema de la deuda histórica. Pero tenemos la voluntad para ver, ¿cierto?, un plan de satisfacción con respecto a esta deuda que está sentida por los profesores. Bueno, y que nosotros vamos a seguir muy de cerca entonces esta negociación y este diálogo que esperamos no se quiebre. Así que Darío Vázquez, secretario general del Colegio de Profesores, muchísimas gracias por estar aquí en MR esta noche en CNN Chile. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho, muchas gracias por la invitación.